Hola, muy buenas tardes a todos. Soy el doctor César López del estado de Querétaro. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Espero que estén teniendo un agradable curso y vamos a platicar un poquito sobre infecciones de nariz y senos paranasales. Esperemos que esta plática sea de su interés y nos pueda servir a todos en nuestra práctica clínica. Bueno, primero, ¿cuáles son los puntos clave que quiero desarrollar en esta plática? Primero, entender la patogénesis de mi sinusitis crónica o mi rinosinusitis. Eh, Definir qué es una rinosinusitis aguda, rinosinusitis crónica o exacerbaciones de rinosinusitis crónica. ¿Cuáles son los factores ambientales y factores del huésped que puedan estar involucrados en este tipo de patologías? ¿Cuándo pensar que es viral, bacteriano, micótico? ¿Y qué terapia tengo que dar? Esos son mis puntos clave que quisiera desarrollar y que poder mejorar mi práctica clínica con el entendimiento de estos. Entendiendo que la patología de nariz en los paranasales es una patología muy amplia, que tardaríamos mucho en desarrollarla y que en esta plática intentaremos describir y desarrollar los puntos clave más importantes. Primero, la función de la mucosa nasal es calentar el aire, humedecerlo y limpiarlo. Es el objetivo de mi mucosa nasal y se lleva a cabo porque tiene un componente vascular mayor, muy amplio, a diferencia de otras estructuras. La mucosa nasal de forma intermitente, de forma alterna, se va a congestionar porque se llena de sangre. Esto es, aumenta la circulación en un cornete, se va llenando y pega con el tabique. Después de eso, a través de una respuesta simpática unilateral, a través de los receptores alfa-adrenérgicos, va a haber una vasoconstricción de un lado mientras empieza a haber una dilatación del otro. Eso permite que los cornetes se llenen de sangre, aumente su circulación y el aire cuando fluye a través de ellos, con la sangre que recubre la mucosa, se va a calentar, se va a humedecer y se va a limpiar. Y entra limpio al pulmón. Es el filtro del pulmón, por así decirlo. ¿Sí? Y va a permitir esta mucosa que a través del aclaramiento ciliar pueda drenar este moco hacia la región anterior nasal. Si nos fijamos, el nivel inferior del seno maxilar está por debajo del nivel del piso de la fosa nasal. Eso quiere decir que el moco no drena por gravedad, no drena porque tenga un hoyo en la parte inferior y esté drenando hacia adelante, drena por aclaramiento ciliar. Esto es, los cilios que cubren la mucosa de los senos paranasales y de la nariz van a permitir que este moco avance hacia las zonas de drenaje. Entendemos que los senos paranasales, que son varios, los anteriores, entendiendo el anterior como frontal, los etmoidales anteriores, los maxilares, drenan hacia el ostium del seno maxilar, aquí en el meato medio. Y drenan porque estos cilios permiten que este moco se aclare hacia esa zona. Los posteriores, los etmoidales posteriores, el esfenoidal, drenan al receso esfenoetmoidal, en la parte posterior de la nariz, ¿sí? Pero no drenan por gravedad, sino por aclaramiento. Estos senos paranasales tienen varias funciones. Una de ellas, o se piensa que tienen varias funciones. Una de ellas es hacer ligero el peso de la cara. Eso es un sistema neumático que no pesa tanto. Otro es servir de protección. Si hay un traumatismo facial, se fracturan los senos paranasales, pero protegen de alguna manera el cráneo. Y otro permite que haya un aclaramiento de este moco que se va formando dentro de las cavidades. Bueno, sabiendo esto, el 90% de los pacientes con un resfriado podrían desarrollar sinusitis. Una gran cantidad de pacientes en un cuadragudo van a tener un acúmulo de moco dentro de los senos paranasales, pero la gran mayoría, arriba del 90%, van a ser autorresolutivos. Esto es porque la nariz tiene sus cualidades de drenar ese moco y que no se quede estancado, que no se infecte por problemas bacterianos, ¿sí? Solamente la rinosinusitis aguda se va a volver bacteriana en el 0.5 al 2% de los casos. O sea, es muy poco lo que va a volverse bacteriano. Y eso me da a entender que de entrada no tengo que dejar antibióticos de amplio espectro ni tratamientos muy complejos, ¿sí? Sobre todo voy a dar tratamientos de soporte. En la rinosinusitis aguda bacteriana, bueno, el Streptococcus pneumoniae se piensa que sigue siendo entre los más comunes del 20 al 45%, aunque ahora con la vacuna del neumococo va disminuyendo esta cifra. También la Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis tienen una presencia importante en ese tipo de infecciones bacterianas. El Staphylococcus aureus antes se pensaba que era más bien una contaminación de la muestra. Ahora se sabe en rinosinusitis bacteriana, hay la teoría de que este Staphylococcus aureus también forma parte de la flora patógena
que impide el adecuado aclaramiento ciliar y lleva a la colonización bacteriana. Como platicábamos que generalmente es un cuadro viral y que un poco porcentaje va a pasar a bacteriano, y las bacterias que son las más frecuentes, tengo los antibióticos adecuados para ella, generalmente no ocupo cultivos de los meatos, ¿sí? O exámenes diagnósticos más avanzados. Solamente los hago cuando el tratamiento se ha fallido, tanto los cultivos o cuando pienso que puede haber una complicación, ¿sí? Ahora bien, debe haber un factor predisponente para que esta infección viral se vuelva bacteriana o tienda a la cronicidad. Y hay muchos factores predisponentes que pueden desarrollar esto. Entonces, mi función es investigar qué factor está predisponiendo a este paciente a que tenga recurrencias o que se vuelva una sinusitis bacteriana o una pansinusitis. Hay factores del huésped, como son problemas de la motilidad ciliar, como la fibrosis quística, neoplasias, así como benigno o maligno, que van a impedir el adecuado drenaje de los ostiums o del seno maxilar, enfermedades alérgicas que disminuyen también, que producen una inflamación de la mucosa y disminuyen el aclaramiento de los cilios, problemas autoinmunes, medicamentos que resecan las mucosas o alteraciones anatómicas que van a impedir un adecuado aclaramiento. Factores ambientales como laborales, químicos, polvos, procedimientos médicos. Antes, hace algunos años, cuando había una sinusitis, algún pólipo intraocuanal, se metían uno al seno maxilar y debridaba la mucosa de manera completa, pensando que esto iba a mejorar la sinusitis. En realidad, ahora entendemos que el aclaramiento ciliar permite que ese moco drene. Si yo debrido la mucosa completa, voy a favorecer que haya un proceso crónico, un proceso mayor, ¿sí? Rinosinusitis aguda, bueno, es todo el proceso que dura menos de 4 semanas. Subagudo, de 4 a 12 semanas, y crónico, más de 12 semanas. Y debe haber un factor predisponente para que se obstruya esta zona de drenaje. Por ejemplo, es una paciente joven que tenía un proceso odontogénico, mejoraba con los antibióticos, mejoraba con los analgésicos, los lavados nasales, pero recurría con el cuadro. Ya le habían hecho algún proceso dental, pero persistía con el cuadro infeccioso. Aquí decidimos hacer una tomografía. Obviamente en la exploración encontramos el tabique desviado, pero no veíamos una zona clara de descarga de moco purulento. Y encontramos esta lesión que refuerza con el medio de contraste. Lo quitamos esta lesión y era un pólipo intraocuanal que impedía el adecuado drenaje y aclaramiento del seno maxilar. Entonces, generalmente hay un factor predisponente que favorezca este acúmulo y esa disminución de aclaramiento de moco. Hay otros factores, por ejemplo, en niños es muy común que hagan sinusitis o otitis medias bacterianas. ¿Por qué? Por el tejido adenoideo. El tejido adenoideo que encontramos aquí en la línea media debe permitir que haya un adecuado flujo respiratorio nasal. Y cuando hay una hipertrofia importante, como ese tejido, esas dos placas que vemos en la parte nasofaringea, que vemos una obstrucción del 100% de la faringe, o en esta zona, que hay una obstrucción completa de la nasofaringe, entonces disminuye el aclaramiento ciliar, disminuye el drenaje de las celillas etmoidales posteriores y del esfenoidal, favorece al taparse la trompa de Eustaquio que haya otitis medias recurrentes. Favorece que se acumule en este moco y que el paciente tenga sinusitis recurrentes o otitis medias recurrentes. Vemos tejido adenoideo en la nasofaringe que obstruye una cantidad importante de la luz faringe, ¿sí? Otros factores como son los quistes odontogénicos del seno maxilar, y aquí este paciente tiene una expansión del seno maxilar y de la cara, un reblandecimiento óseo con expansión y tiene en realidad un quiste odontogénico. Desviaciones del septum nasal, como estas que son un espolón impactado en la pared posterior, en la pared lateral, o ese tabique nasal desviado y contactante con la pared lateral. Esos favorecen que haya disminución del aclaramiento ciliar, disminución del moco, del aclaramiento del moco de los senos paranasales hacia el seno, el meato medio, y favorece que se desarrolle esta sinusitis. Generalmente va a haber un factor predisponente que favorezca a que esta sinusitis se desarrolle como bacteriana o tienda a la cronicidad. Ahora bien, el diagnóstico de la rinosinusitis aguda bacteriana usualmente se va a basar en la presentación clínica del paciente.
Esto es un paciente que generalmente empieza con un cuadro viral, que no mejora en los primeros 5 a 7 días o que pasa más de 10 días y el paciente tiene síntomas, entonces ya puedo presumir que ese paciente tiene un cuadro bacteriano y tratarlo, por ende, como una sinusitis bacteriana. Pero mi primera impresión es clínica. No es necesario hacer estudios diagnósticos, estudios cultivos del meato medio, tomografías o resonancia de forma inicial, a menos que sienta o que vea que el paciente se está complicando de alguna manera. Bueno, ahora bien, la rinosinusitis aguda recurrente son 4 o más episodios por año, pero deben durar de entre 7 a 10 días. Entre periodos libres de enfermedad no debe haber síntomas que me sugieran que hay una rinosinusitis crónica. Eso se refiere a la recurrencia. ¿Sí? La otra parte, la rinosinusitis crónica, que el paciente mejora con tratamientos, pero nunca acaba de tener una mejoría completa. Y ahí entra el concepto de biofilm. Esto es una mucosa crónicamente inflamada, crónicamente infectada por bacterias que tienen algún factor que favorece que se colonice y que sobrevivan las bacterias en esta mucosa. Puede cambiar la motilidad ciliar, puede cambiar la anatomía, puede cambiar la oxigenación y el pH. Eso es el concepto del biofilm, que si lo ves al microscopio se ven como nichos bacterianos dentro de una mucosa. Entonces voy a tener síntomas clínicos que me hagan pensar que el paciente está cursando con una rinosinusitis. Dos mayores, un mayor y dos menores, es diagnóstico de rinosinusitis. ¿Cuál es mi diagnóstico mayor? Bueno, el dolor centrofacial o la presión centrofacial. Muy común verla, también se pueden ver en rinitis, por ejemplo, la congestión facial y mi plenitud facial, la obstrucción nasal, que el paciente sienta moco atorado en la cara, pero no lo logra descargar. Descarga nasal posterior o mucopurulenta, y tú lo puedes ver si haces una rinoscopía o tienes la facilidad de hacer una endoscopía, puedes ver el moco estancado en el meato medio o la descarga de moco hacia atrás de la faringe. O fiebre. Los criterios menores, igual dolor de cabeza de forma recurrente. Hay algunos criterios clínicos que no son específicos, obviamente, que me hagan pensar si el paciente tiene una sinusitis frontal o hemorroidal o esfenoidal, ¿sí? Que pueda pensar dónde está acumulado el moco. Halitosis, fatiga, dolor dental, tos, sobre todo es muy importante en niños irritables, con mucha tos, con respiración oral, bueno, tienen sinusitis bacteriana habitualmente, o problemas de otalgia. Si logro hacer una endoscopía, voy a ver la descarga de moco purulento. Cuando es unilateral, sobre todo, tengo un factor en esa zona que me favorece esa descarga de moco. Por ejemplo, aquí en el piso de este paciente puedo ver descarga mucopurulenta hacia la región posterior, pero si realizo una endoscopía, voy a encontrar un pólipo en el meato medio, que va a favorecer que esta descarga se esté dando, que se esté acumulando el moco, se tense, el paciente tenga síntomas clínicos y esté descargando moco posterior. En cambio, en la otra fosa nasal no encuentro descarga mucopurulenta. O este paciente niño que tiene datos de sinusitis crónica, dolor centrofacial, mal olor, tos crónica, y que encuentro material purulento en ambos meatos medios, aquí del lado izquierdo, de este lado del lado derecho. Obviamente el cornete está separado del septum nasal. Investigamos un poquito más a fondo y encontramos esta hipertrofia adenoidea importante que favorece que se esté acumulando el moco y que ese niño tenga una descarga crónica posterior con todos los síntomas agregados. ¿Sí? Entonces, entendiendo que generalmente los cuadros son virales en la mayoría de las veces y que solo pocos cuadros pasan a bacterianos, entonces debo planear mi tratamiento o mi forma de diagnóstico. Primero, el diagnóstico lo hago de manera clínica. Si un paciente no está complicado, no tengo que hacer estudios de tomografía, resonancia, tengo que darle tratamiento médico y esperar 48 horas, 72 horas, ver la evolución de este paciente y debe haber mejoría en este periodo de tiempo. Si pasan 5 o 7 días y el paciente no ha mejorado, o como cambio de diagnóstico, ¿sí? O cambio de tratamiento. Y ahí entran los estudios de imagen, qué es lo que tengo que hacer, o los cultivos del meato medio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratamiento sintomático. ¿Sí? Dar a este paciente medicamento para que pueda aclararse este moco y no de entrada antibióticos. ¿Sí? En antibiótico solamente tengo síntomas que sean compatibles con una infección bacteriana,
Esto es, veo al paciente con descarga mucopurulenta. No necesariamente tengo que hacer una endoscopía, a veces le pido al paciente que abra la boca y veo la descarga mucopurulenta hacia atrás de la nasofaringe. Bueno, pues ya esto es más que obvio, más los síntomas clínicos que tenga el paciente, ¿sí? Si también tengo un paciente que lo encuentro clínicamente con datos de que se está complicando, esto es con complicaciones orbitarias, complicaciones intracraneales, bueno, ahí no me espero, empiezo los antibióticos y pido estudios de imagen, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Primero, erradicar cualquier patógeno de los senos paranasales que pueda colonizar la bacteria. Disminuir la duración de los síntomas. Prevenir complicaciones o evitar que progrese a un cuadro crónico y regresar la mucosa nasosinusal a condiciones normales para su aclaramiento y función. Esos son mis objetivos de mi tratamiento. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, dependiendo que tenga el paciente. Por ejemplo, es un paciente con un papiloma nasal invertido. No voy a lograr mejorar la rinosinusitis si no quito el papiloma nasal invertido, obviamente. Entonces tengo que, en mi tratamiento, buscar la causa y, por ende, tratar a este paciente. Ahora, pensando en infecciones bacterianas, el antibiótico se tiene que dar el antibiótico apropiado, el paciente apropiado y el tiempo apropiado. Hoy por hoy, pensando que el estreptococo sea mi bacteria más común, pues el tratamiento de elección sigue siendo la amoxicilina con ácido clavulánico, ya no la amoxicilina simple. Ya en las guías menciona la amoxicilina con ácido clavulánico por las resistencias. Los macrólidos, como tratamiento inicial, el estreptococo pneumoniae tiene 30% de resistencia a los macrólidos. En el concepto de biofilm se pueden dar macrólidos si están descritos por tiempos prolongados, esto es semanas o meses antibióticos en dosis relativamente bajas para lograr erradicar este biofilm. El tema es que también son muy irritantes a la mucosa gástrica. El trimetoprim sulfametoxazol también tiene una resistencia entre 30 y 40%. También las cefalosporinas segunda y tercera generación no es recomendable como tratamiento empírico. ¿Sí? Mi tratamiento de elección sigue siendo la amoxicilina con ácido clavulánico, no la ceftraxona, mucho menos los cefepime, antibióticos de amplio espectro que son indicados cuando la infección es multiresistente, cuando la infección yo ya cultivé el patógeno y me doy cuenta que es resistente a ese tipo de bacterias, a ese tipo de antibióticos. Bueno, ahí lo puedo justificar, pero no como un tratamiento empírico. Quinolonas en pacientes alérgicos también es indicado, sobre todo el levofloxacino. Esteroides nasales, por supuesto, para ayudar a disminuir la congestión nasal de los cornetes. Soluciones salinas o descongestivos también ayudan a barrer ese moco que está acumulado y que ayude a diluir este moco. No ayudan los antihistamínicos como tratamiento inicial. ¿Por qué? Porque los antihistamínicos, sobre todo los de primera generación, van a favorecer que se resequen las mucosas. Y al resecarse las mucosas, entonces disminuye el aclaramiento ciliar. Y ahí va uno a favorecer de forma médica, de forma medicamentosa, va a favorecer el desarrollo de esta sinusitis. Entonces, antihistamínicos de primera intención no está indicado. Si pasan 72 horas con el tratamiento y el paciente no tiene mejoría, o cambio de antibiótico o cambio de diagnóstico. Eso es importante. Debo dejar 72 horas para ver la evolución de este paciente. Ahora, si el paciente clínicamente tiene una progresión, no me voy a esperar las 72 horas, ¿no? Esto es, si el paciente ya tiene una complicación orbitaria o tiene datos de meningitis, no me espero las 72 horas de antibiótico. ¿Qué complicaciones puedo tener? Bueno, hay varias. Están las orbitarias, las intracraneales, las que involucran las paredes óseas, ¿sí? La muerte. Recordemos que el drenaje de esta zona centrofacial va a llegar hacia el seno cavernoso. Y esto va a favorecer que haya trombosis del seno cavernoso. Teniendo una trombosis del seno cavernoso, la mortalidad es muy elevada. Igual pasa en los abscesos por hematomas nasales, por ejemplo. ¿Sí? Ese absceso puede drenar hacia el seno cavernoso causando trombosis. Su mortalidad es muy elevada. Complicaciones orbitarias o la fosa craneal anterior, donde hay una pérdida de la barrera anatómica o propagación hematológica de este absceso. Por el desarrollo de los senos paranasales, recordemos que un bebé va a nacer con el desarrollo del seno maxilar, de las celdillas senoidales anteriores, algunas, y conforme va creciendo, va a desarrollar otras celdillas. Después de los 5 años,
Va a empezar a desarrollar el seno frontal, más adelante el seno esfenoidal, las celdillas esmoidales posteriores. Entonces es muy común que en niños menores de 7 años tengamos complicaciones orbitarias por esta sinusitis. En adolescentes o en pacientes un poco mayores vamos a tener complicaciones intracraneales, sobre todo por sinusitis del seno esfenoidal o de las celdillas esmoidales posteriores. Este, por ejemplo, es una osteomielitis del seno frontal, o se conoce como tumor de Potts-Puffy. Todavía una osteomielitis del seno frontal y puede haber un absceso intracraneal por osteomielitis del frontal. Y aquí abajo una sinusitis esmoidal anterior ya con complicaciones orbitarias. ¿Sí? Es el clásico lesión de Potts-Puffy por una osteomielitis del frontal y complicaciones orbitarias por las sinusitis esmoidales. Este es otro paciente que es una secuela de una sinusitis esfenoidal, debutó con crisis convulsivas febriles, con un evento vascular cerebral y en realidad lo que tenía era un absceso intracraneal. Vemos la pérdida importante del tejido de la masa encefálica. ¿Y qué síntomas voy a tener en cada una de las complicaciones? Bueno, son variables. Hay muchos síntomas que me puede provocar, que me van a dar este tipo de complicaciones, desde la celulitis preceptal hasta el tumor de Potts-Puffy, pasando por los abscesos epidurales, subdurales, los abscesos intracraneales. La celulitis preceptal, que son muy comunes, bueno, vamos a ver edema del párpado, eritema, inflamación de la región palpebral, pero no hay restricción del movimiento ocular y no hay pérdida de la agudeza visual. Uno estimula la pupila con una lámpara y vamos a ver respuesta todavía del pupilar. Abscesos superiósticos, bueno, aquí ya hay una proptosis, ya hay un aumento, hay una proptosis del ojo, ¿sí? Alteración del movimiento extraocular, pero todavía tenemos respuesta. La celulitis orbitaria, vamos a ver el edema de párpado, la proptosis, la quemosis. No hay limitación de los movimientos oculares, y tampoco hay alteración de la agudeza visual. En el absceso orbitario ya tenemos alteraciones visuales. Pasamos ya al trombosis del seno cavernoso, donde hay un dolor orbitario bilateral, quemosis, proptosis y oftalmoplegia. La meningitis, bueno, obviamente conocemos todos los datos de meningitis y los abscesos epidural, subdurales, intracraneales. Perdón. Y ya en el tumor de Potts-Puffy lo que vamos a encontrar es edema en la región frontal con fluctuación en la piel. Eso quiere decir que ya el seno frontal tuvo una ruptura en su pared, permitiendo que haya drenaje de este material purulento hacia la zona palpebral. Sí, bueno, aquí los más comunes igual sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae y el Moraxella catarrhalis, pero generalmente son polimicrobianas. Es muy importante trabajar de la mano con el oftalmólogo, tiene que visualizar y valorar esta respuesta pupilar, el fondo de ojo y ver que no haya compromiso. Ahora bien, síntomas que indiquen aumento de la presión intracraniana, cefalea frontal, retroorbitario, náusea, vómito, alteraciones del estado mental, rigidez de nuca, papiledema. Hoy estamos hablando de una complicación mayor y no me voy a esperar las 72 horas. Tengo que hacerle un estudio de imagen y generalmente, en casi todos los pacientes, intervenir quirúrgicamente. Las intervenciones quirúrgicas en cualquier paciente que tiene disminución de la agudeza visual de forma aguda, tienen alteraciones del efecto pupilar o falla el tratamiento en las 48 horas, entonces tengo que intervenirlo quirúrgicamente, no voy a esperar. Obviamente, cuando tengo datos de sospecha de trombosis del seno cavernoso, tengo que entrar y drenar esos senos paranasales. Si no, me espero las 48 horas. Otro de las patologías que involucran esta rinosinusitis es la rinosinusitis fúngica. Hay dos tipos, la que es localizada como las bolas fúngicas dentro de los senos paranasales o la que son ya invasivas que involucran una necrosis o trombosis de los vasos sanguíneos y causan necrosis de este tipo de tejido. Eso ya se denomina como una rinosinusitis fúngica invasiva y esa tiene una alta mortalidad, sobre todo se da en pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tienen diabetes descontrolada, pacientes con algún tratamiento con quimioterapia, por ejemplo, que están en AVIR con sus defensas muy bajas. Bueno, ese tipo de micobacterias van a proliferar dentro de esas cavidades causando necrosis muy importante de los tejidos. Cuando esta necrosis involucra el tejido ocular, la mortalidad es muy alta.
objetivo es diagnosticarla antes de que invada las estructuras vasculares, oftálmicas o intracraneales. ¿Cómo se va a ver comúnmente? Como una costra negra sobre una mucosa donde la quitamos y el paciente no sangra, o tiene poco tejido, poco sangrado a la manipulación del tejido. El objetivo es ver las hifas en el microscopio en el momento. Si corroboro que hay hifas, pues no me espero el cultivo ni me espero 72 horas para esperar que el antimicótico haga efecto. Tengo que erradicarlo quirúrgicamente, pensando que la mortalidad es muy alta, entre 40 y 80% de los pacientes, ¿sí? Los organismos más comunes son el aspergillus y la mucormicosis. Cuando quiero debridar esta mucosa, son tratamientos quirúrgicos muy cruentos, donde el objetivo es erradicar toda esta micosis, pensando que este paciente tenga un compromiso ocular, y si hago la resonancia magnética o tomografía contrastada y corroboro que el vaso está comprometido, o si lo valora con oftalmología y no tiene respuesta ocular porque el paciente ya tiene un compromiso oftalmológico, entonces ya la cirugía radical es controversial porque su mortalidad es muy elevada. El objetivo es poderlo operar antes de que tenga este compromiso. En este caso, un paciente diabético de muchos años, descontrolado, que hizo una micosis, una mucormicosis fúngica invasiva, hicimos la debridación del maxilar. No estaba tomado el ojo todavía. Entonces, bueno, podemos erradicarlo, podemos tratarlo quirúrgicamente con esas consideraciones. Pero si tenemos compromiso ocular, ya la respuesta quirúrgica no era mejor. En esta rinosinusitis crónica que platicábamos, bueno, hay una compleja interacción entre los agentes ambientales y la inmunidad mucosa del huésped. Debe haber un factor que favorezca que esta sinusitis se esté perpetuando. Y aquí nuestro trabajo médico sería investigar qué es lo que lo está favoreciendo. Muy comúnmente ven en los senos maxilares, por ejemplo, en pacientes que tengan problemas de caries, que les trataron o le hicieron endodoncia, el paciente no tiene dolor quizá, y tenga sinusitis recurrente. Si le hago un estudio de imagen, voy a ver la raíz de la pieza dentaria expuesta e infectada hacia el seno maxilar. ¿Sí? Entonces va a haber un factor predisponente que haga que esta inmunidad se altere, que este aclaramiento ciliar se altere. Y bueno, pensando en la rinosinusitis crónica, entra el concepto de biofilm, que es una mucosa crónicamente inflamada con un factor predisponente. Esto es una colonización bacteriana de la mucosa. Si uno lo ve en microscopio, se ven nichos dentro de la barrera anatómica dentro de la mucosa, donde hay cambios en el pH, cambios en el aclaramiento mucoso, se ven barreras de bacterias protegiendo nichos dentro de ellas. Y aquí, bueno, tenemos el uso de antibióticos prolongados para barrer este biofilm, mucolíticos para ayudar a mejorar el aclaramiento ciliar, pero la mejor respuesta, dependiendo del factor, va a ser el tratamiento quirúrgico. Mi objetivo de manejo en este tipo de pacientes va a ser restablecer la flora bacteriana normal y retirar el factor predisponente que está llevando a que este cuadro infeccioso se esté perpetuando. Eso es muy importante. Restablecer la flora y retirar el factor predisponente. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, que si mi paciente entra a un cuadro de rinosinusitis, tengo que primero ver por qué pasó a este cuadro, qué factor hubo para que este paciente entrara a una infección bacteriana y, sobre todo, por qué se está perpetuando. Actuar en consecuencia, darle tratamiento médico, darle tratamiento antibiótico, los indicados y los estudios cuando estén indicados. Bueno, creo que es todo por tiempo, es todo por el día de hoy. Espero que esto haya sido de utilidad. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho a todo el equipo que me invitó al día de hoy y espero que sigan disfrutando su curso. Muy buenas tardes, estamos a sus órdenes.